sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiendas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadito. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. De diciembre de 2023. A principios de año, Estimago Media realizó una clasificación con el top 50 de los periódicos con mejor reputación del mundo, según ellos. Sin embargo, todo este tipo de rankings son de alguna manera con periódicos occidentales en su mayor parte. Aún así, en esta ocasión vamos a seguir esta lista hasta donde nos dé tiempo, leyendo cuáles son sus titulares o las noticias más importantes que ellos consideran. También es un poco un reflejo de la sociedad más occidental en el momento actual. Para algunos información, para otros manipulación. En fin, veamos qué tienen en letras más grandes. USA Today. Un adolescente condenado a cadena perpetua por masacre en Oxford High School, en Michigan. 2 años después de la masacre, el adolescente Ethan Crumble fue sentenciado el viernes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinar a 4 estudiantes en la escuela secundaria de Oxford, en Michigan, y herir a otros 7 en el ataque que llevó a cabo con un arma que sus padres le habían comprado como regalo de Navidad. ¿Es esto quizás un reflejo de la sociedad estadounidense, de cómo este tipo de sucesos no dejan de repetirse? Aún así hay una diferencia clave o significativa con otros países, que es eso, el hecho de que sea un menor quien acabe en cadena perpetua. Otros países tienen leyes más laxas para los menores de edad. Y esta noticia está justo antes de una noticia publicada hace 7 horas, en la que dicen que identifican a la tercera víctima en el tiroteo de la UNLV, mientras los profesores universitarios denuncian la amenaza nacional. El miércoles por la mañana, 3 profesores universitarios de Las Vegas se levantaron y fueron a trabajar a Bean Hall, que es la sede de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nevada. Uno supervisaba los estudios japoneses, otro enseñaba contabilidad, un tercero administraba los sistemas de información. Un día cualquiera, parecía un día más. Sin embargo, todos fueron masacrados, abatidos a tiros por un exprofesor descontento que llegó al campus con una pistola calibre 9 milímetros, 150 rondas de municiones y una venganza. Así lo describe el periódico. Sus muertes en el último tiroteo masivo de alto perfil en Estados Unidos provocaron el viernes llamados a favor del control de armas por parte de educadores de todo el país. Básicamente, un grupo en el que muchos buscan respuestas en tiempos de tragedia y angustia. El siguiente titular dice que la fatiga crónica afecta a muchos más estadounidenses de lo que se pensaba. Más de 3 millones de estadounidenses sufren del síndrome de fatiga crónica, una enfermedad que a menudo ha sido pasada por alto por los proveedores de salud, según una estimación federal reciente. El informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de este viernes pasado dice que el 1,3% de los adultos estadounidenses tuvieron síndrome de fatiga crónica entre 2021 y 2022. Los nuevos hallazgos ponen un fuerte enfoque en la enfermedad, ya que los investigadores consideran que incluso este recuento podría ser insuficiente. Y es más, la noticia expone que ni las causas ni la solución están, cerca de ser conocidas. Además definen qué es el síndrome de fatiga crónica, básicamente caracterizado por una fatiga grave que dura más de 6 meses y que se manifiesta durante actividades rutinarias o cotidianas, desde el trabajo a la escuela o cualquier otra actividad que se nos ocurra.
Cuando las personas con fatiga crónica intentan descansar o dormir toda la noche, por lo general no se sienten mejor, no recuperan, se sienten siempre igual de cansados. La enfermedad suele aparecer en forma de una persona que se desploma después de una actividad física, pero también mental o emocional. Símbolos de Hanukkah. Canciones repentinamente políticas para algunos a medida que continúa la guerra. A medida que comienzan las celebraciones de Hanukkah en todo el país, los líderes judíos dicen que sus comunidades celebrarán el festival navideño como de costumbre, a pesar del aumento, según ellos, del antisemitismo y de las tensiones y la sensibilidad entre los estadounidenses provocada por la guerra entre Israel y Hamás. Es una pincelada de todo lo que conlleva, más allá de los propios países en conflicto, donde Estados Unidos juega un papel clave, como en tantos otros conflictos alrededor del mundo, recientes y no tan recientes. Otra noticia indica o invita más bien a acceder a su galería de fotos, donde un caimán blanco más que raro ha nacido en Gatorland, que es un parque temático y reserva de vida silvestre en Florida. Para terminar con este periódico, otro titular hace referencia al misterio de miles de toneladas de peces muertos que llegan a la playa de Japón. Y un artículo de opinión expone: imagínese si el GPS se perdiera. En Space Force nos preocupamos por eso para que usted no tenga que hacerlo. En el 30 aniversario de la puesta en marcha del Sistema de Posicionamiento Global, GPS por sus siglas en inglés, brindan por este valioso y vital servicio que Estados Unidos prestó al mundo. Y es que sí, este mes se cumplen 30 años de uno de los logros tecnológicos más importantes de la historia moderna, como es el GPS utilizado de manera directa o indirecta en la vida diaria de millones de personas en todo el mundo. Vamos ahora con The New York Times. Estados Unidos se mantiene firme en su posición sobre Israel a medida que se profundiza la crisis en Gaza. Los funcionarios de la administración Biden están presionando a Israel para que haga más para proteger a los civiles, pero no han discutido públicamente las consecuencias si no lo hace. También informa en otro titular que Estados Unidos veta resolución de alto el fuego entre Israel y Hamás en el Consejo de Seguridad de la ONU. El veto se produjo un día después de que Estados Unidos advirtiera que Israel no había hecho lo suficiente para reducir el daño a civiles en Gaza. La ONU está luchando para entregar bienes esenciales. Vemos aquí una diferencia clave con el periódico anterior, a pesar de ser los dos de Estados Unidos, como aquí sí que hacen una gran referencia al conflicto bélico, mientras que el anterior apenas se centraba en él, al menos en las primeras páginas o en la página inicial de titulares. El siguiente titular de New York Times afirma que el secretario de Estado Antony Blinken se reunió con naciones árabes después de que Estados Unidos bloqueara una resolución de la ONU para un alto el fuego. Israel y Hamás hicieron afirmaciones contradictorias sobre las muertes y lesiones causadas durante un rescate fallido de rehenes. Pues bien, como siempre decimos en esta sección, más allá de la infoxicación o como cada uno se lo tome, la idea es leer las noticias tal cual se detallan en el periódico, conociendo todas las fuentes o las diferentes posiciones o visiones para que cada cual elija o construya su opinión o crítica constructiva o al menos tenga la información desde diferentes puntos de vista. En otro orden de cosas, hay un artículo curioso, con imagen incluida, que dice: retiro italiano abraza la modernidad. Los miembros de una familia milanesa reimaginaron una casa con paredes de cristal. Un artículo de opinión dice: la mitad de una hogaza es mejor que nada. Básicamente hace alusión al estado económico del país, en el que para algunos es una economía que se ha recuperado muy bien y para otros no tanto, como siempre las dos caras de una misma moneda. Y otra noticia común al periódico anterior, aquí también se expone hasta con foto, que dice: la Corte Suprema de Texas suspende temporalmente el aborto aprobado por la Corte. El tribunal, en respuesta a una apelación, suspendió una orden de un tribunal inferior que permitía el aborto de una mujer cuyo feto tiene una condición fatal. Y para terminar con The New York Times, una noticia sobre inteligencia artificial y chatbots. La Unión Europea acuerda normas históricas para la inteligencia artificial.
El acuerdo sobre la ley de inteligencia artificial consolida uno de los primeros intentos integrales del mundo para limitar el uso de la inteligencia artificial. Veremos en qué acaba. También informan que el nuevo modelo de inteligencia artificial de Google, Gemini, ya está disponible y se hacen la pregunta de si es mejor que ChatGPT. Y bueno, antes de cerrar, hace referencia a una noticia o varias noticias que hablan sobre el antisemitismo en los campus de Estados Unidos. Incluso el presidente de Harvard se disculpa en medio de la ira por el testimonio de antisemitismo. Pasemos a The Guardian, en Reino Unido. La primera noticia, o la más destacada, es calcada a la del periódico anterior, sobre que la Unión Europea acuerda las primeras leyes del mundo para regular la inteligencia artificial. COP28. Los grandes grupos de presión de la carne y los productos lácteos acuden a las urnas en cifras récord. Y también, el calentamiento global podría alcanzar los 3 grados Celsius, advierten los políticos mientras continúa la cumbre climática. Se entiende un incremento de 3 grados, lo que podría si cabe ser más catastrófico en relación con eventos climáticos presentes y futuros. Otra noticia indica guerra entre Israel y Gaza. Estados Unidos criticado por vetar la resolución de alto el fuego de la ONU. Las imágenes muestran a los FDI haciendo desfilar decenas de hombres palestinos en ropa interior. Francia. Condenan a 6 adolescentes por la decapitación de un profesor en 2020. Marine y Jean-Marie Le Pen serán juzgados por presunta malversación de fondos de la Unión Europea. París. El alcalde planea triplicar las tarifas de estacionamiento de SUV para reducir la contaminación del aire. Guerra Rusia-Ucrania. Olena Zelenska advierte a Ucrania de peligro mortal, sin ayuda exterior. Por último, citamos una curiosa sugerencia. De Transilvania al pueblo de Papá Noel. 8 de los mejores viajes en tren de invierno de Europa. Por ejemplo, Bernina Express, desde Coira, Suiza, a Tirano, en Italia. O la línea Bergen, de Oslo a Bergen, en Noruega. Viendo las imágenes uno se hace a la idea, aunque tampoco sé si el frío que se siente a través de esos cristales nos pueda hacer cambiar de opinión. Siguiendo la lista del laboratorio y centro de I+D de Stimagomedia en su ranking, en el puesto número 4 estaría The Washington Post. Volvemos a Estados Unidos. Human Rights Watch condena a Estados Unidos tras vetar resolución de cese al fuego. Pesadilla humanitaria en espiral en Gaza, dice la ONU. Las FDI informan de combates en Gaza en zonas cargadas de explosivos. Estados Unidos veta resolución de alto el fuego del Consejo de Seguridad de la ONU. La Unión Europea llega a un acuerdo sobre la ley más ambiciosa del mundo para regular la inteligencia artificial. La regulación allana el camino para lo que podría convertirse en un estándar global para clasificar el riesgo, hacer cumplir la transparencia y penalizar financieramente a las empresas tecnológicas por incumplimiento. Otra noticia. El proyecto de ley de política de defensa despojado de la mayoría de las demandas de guerra cultural del Partido Republicano. Al lado, la noticia sobre la Corte Suprema de Texas en referencia al aborto, que antes comentamos. Otra noticia, con imagen incluida, expone que las mujeres de la India permanecen más tiempo en la escuela, pero no por sus carreras. Los niveles de educación femenina en la India son una historia de éxito, pero el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral ha disminuido con el tiempo. La pregunta es, si no se obtienen beneficios en el mercado laboral por la educación de las mujeres, ¿por qué la gente educa a sus hijas? Investigadores como Desai creen que ahora tienen una explicación. Han documentado cómo el aumento de los niveles de educación de las mujeres se debe en gran medida a mayores rendimientos en el mercado matrimonial, no a mejores perspectivas de empleo. Las familias de hijos varones buscan cada vez más nueras educadas, no para que puedan ganar salarios, sino para que puedan producir hijos altamente educados, dice la nueva literatura académica. Textualmente afirma:
Lo que veo es básicamente la creación de amas de casa educadas, dijo Desai, cuya investigación encontró que muy pocos otros países vieron este fenómeno. Vamos al Reino Unido, con The Independent. Gran Bretaña se enfrenta a un aumento de los casos de salmonela debido al Brexit, advierte un sindicato. Un fósil de tiranosaurio de hace 75 millones de años revela su última comida. La Luna ha entrado en una nueva época, dicen los científicos. El opositor a Putin está desaparecido durante 3 días, mientras el presidente se presenta a la reelección. Como vemos, los titulares de este periódico son un tanto diferentes a los anteriores. El siguiente en la lista es el también del Reino Unido, The Daily Telegraph. Demasiados migrantes para integrarse en la sociedad, dice Jenrick. El silencio ensordecedor de los bufetes de abogados del Reino Unido sobre el antisemitismo en los campus. Otro titular dice: la bomba de relojería de la deuda. Cómo los diputados han ignorado 300 años de precedentes económicos para derrochar dinero. La disputa en Ruanda amenaza con dividir a los conservadores en una división al estilo del Brexit. En el apartado sobre la guerra en Israel, Emiratos Árabes Unidos profundamente decepcionado por el veto de Estados Unidos al acuerdo de alto el fuego. Estados Unidos se niega a apoyar el acuerdo respaldado por Emiratos Árabes Unidos para el alto el fuego en Gaza. La vacuna de AstraZeneca vinculada con un pico en casos de enfermedades raras que pueden paralizar a las víctimas. Los supermercados deben asegurarse de que los productos no contribuyan a la deforestación ilegal, dice Steve Barclay. Hay que esperar hasta el puesto número 7 para encontrar un periódico en la clasificación que no sea anglosajón. The Asahi Shimbun, un periódico japonés. Kyoto despide a 2 editores por robo de 60 millones de yenes en acuerdos de intercambio. Los principales miembros de la facción más grande del PLD, Partido Liberal Democrático, se ven envueltos en un escándalo de fondos. Llevó a especulaciones de que Hirokazu Matsuno tendrá que renunciar como secretario jefe del gabinete. Estas noticias muestran un poco de la cultura japonesa, de cómo ante eventos que para países como España ni siquiera se tendrían en cuenta, o básicamente los vemos todos los días y no ocurre nada, en este caso tienen graves consecuencias. Por supuesto, también hacen referencia a la noticia de los cientos de toneladas de peces muertos que llegan a Hokkaido. Los expertos están desconcertados. En el apartado Informe Nacional hacen referencia a San Francisco. El académico japonés asesinado en un tiroteo en el campus de la Universidad de Nevada, Las Vegas, el 6 de diciembre, fue recordado como un maestro sobresaliente y una persona generosa. Desconozco si se trata del evento de asesinatos que comentábamos anteriormente, ya que, según la misma noticia, el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de visita en Las Vegas el 8 de diciembre, señaló que ya había habido unos 600 tiroteos este año en Estados Unidos y dijo que era hora de que el Congreso tomara medidas. Otro ejemplo, en este periódico, de cómo es la sociedad japonesa, expone que el gobierno retrasa la subida de impuestos de 2025 a posiblemente 2026. En el plano económico, exponen que el yen se dispara. El Nikkei, que es como un índice bursátil de las principales empresas japonesas, cae mientras las subidas de tipos se cierran sobre Japón. Toshiba, la conocida marca de tecnología, y ROM, que no conozco, invertirán $2.7 millones para producir conjuntamente chips de energía. Por otra parte, Toyota, la conocida marca de automóviles japonesa, se asocia con Cirba Solutions para ampliar su red de reciclaje de baterías,
que como ya sabemos es uno de los principales problemas en los coches eléctricos. En el apartado de Asia y el mundo, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón instan a un mayor impulso internacional para frenar el programa nuclear norcoreano. En el apartado de ciencia y tecnología continúa la escasez de medicamentos en Japón y persisten los problemas de suministro. Por otra parte, se ha actualizado el sistema de seguridad contra terremotos para detener rápidamente el Shinkansen. Recordemos que en Japón es una zona de grandes eventos sísmicos de gran magnitud. Y el Shinkansen es una red de trenes de alta velocidad que pueden alcanzar hasta unos 320 km por hora. Y en el apartado cultural, un monje inserta a una deidad budista en la hora de la Virgen con el niño. En el puesto número 8 está el periódico francés Le Monde. El proyecto de ley de inmigración, un texto de gran gravedad para los derechos fundamentales. En Gaza, un sistema de salud en agonía entre ataques a hospitales, tiroteos contra el personal y epidemias. Debe existir un equilibrio entre el poder de los estados para decidir sobre las normas de entrada y residencia en el territorio y la protección de los derechos y libertades. Sin embargo, el texto debatido en la Asamblea altera este equilibrio, al burlarse de la dignidad y la igualdad, según el defensor de los derechos en un artículo de opinión en Le Monde. Hay un proyecto de ley sobre inmigración en el que la derecha muestra sus divisiones antes de que el texto sea examinado en la Asamblea. Y se hacen una pregunta: ¿cuál es el punto de aprobar leyes de inmigración sin cesar cuando no hay una perspectiva global? La OPEP provocó indignación en la COP28, después de pedir a sus miembros que rechazaran cualquier acuerdo dirigido a los combustibles fósiles. Alguna de las siguientes noticias en titulares: actos antisemitas en Orleans, la loca historia del rumor de 1969 adaptada al teatro. Por otra parte, en Pompeya se desenterró una panadería-prisión. Recordemos que Pompeya es la ciudad enterrada por las cenizas del monte Vesubio, que quedó prácticamente parada en el tiempo. Añaden que los esclavos y los burros eran encerrados y explotados para moler el grano necesario para producir el pan, según piensan o han descubierto los arqueólogos. Por otra parte, Black Hannibal, de Netflix, destaca la polémica en Túnez. La elección del actor afroamericano Denzel Washington para interpretar al famoso general cartaginés ha desatado las redes sociales y se ha invitado al Parlamento. Otra noticia: pedofilia. 80 personas detenidas durante una gran operación en Francia. Guerra en Ucrania. La decisión del COI sobre la presencia de atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París alienta la agresión continua, dice Kiev. Kenia. La lucha contra la mutilación genital femenina en Kenia, el delicado ejercicio de ritos alternativos de paso a la edad adulta. Por último, el seguro de desempleo es un recurso presupuestario demasiado valioso como para recortarlo. En el número 9, Daily Mirror, Reino Unido. A simple vista parece un periódico más sensacionalista, casi diría yo. En primera plana, como exclusiva, indica con una foto que prácticamente ocupa y sin casi toda la pantalla: una mujer tiene suerte de estar viva, después de que un insecto carnívoro le hiciera una herida de 20 centímetros de profundidad en el cuerpo. También con fotografía hablan sobre el príncipe Harry y sobre el príncipe George. Pero nos interesa más la siguiente noticia, que explica 5 síntomas menos conocidos del cáncer de mama, que no son sentir un bulto en el pecho.
Y es que una encuesta realizada por investigadores del Centro Oncológico Integral de la Universidad Estatal de Ohio encontró que menos de la mitad de los adultos reconocen estos otros 5 síntomas. Y hay que tener en cuenta que el cáncer de mama es el cáncer más común en el Reino Unido, con una mujer diagnosticada cada 10 minutos, según la organización benéfica Breast Cancer Now. Y no solo afecta a las mujeres, alrededor de 400 hombres también son diagnosticados con la enfermedad cada año. Los síntomas son pezón retraído, invertido o apuntando hacia abajo, fruncimiento de los senos, pérdida de sensibilidad, engrosamiento de la piel o secreciones. También con fotografía, un titular dice: exestrella de la Premier League de fútbol, arrestada después de ser sorprendida en posesión de armas y balas. Se trata de Simon Bukovic. Hizo 21 apariciones para el Blackburn después de llegar del Sporting de Lisboa, pero ahora ha sido arrestado y encarcelado. Y para terminar, en el puesto número 10 se encuentra el periódico chino Renmin Ribao, People Daily. En este periódico, el principal titular dice así: la dirección del partido chino celebra una reunión sobre el trabajo económico de 2024, el trabajo anticorrupción y la disciplina del partido. Noticias importantes son: el liderazgo de China celebra un simposio para solicitar asesoramiento sobre el trabajo económico. El IPC de China bajó un 0,5% en noviembre. China insta a Filipinas a dejar de exagerar por las disputas marítimas. El jefe de la ONU insta a los países a hacer todo lo posible para poner fin al calvario de los habitantes de Gaza. Otra noticia: los expertos en negocios de Estados Unidos consideran que el mercado turístico de China es más atractivo debido a una mayor apertura. Las ventas de NEP de China representan más del 64% del total mundial. Con el término NEP se refieren a los vehículos de nueva energía, ya que China ha nutrido el mercado de consumo más grande del mundo para este tipo de vehículos y ha establecido un sistema industrial eficiente y colaborativo que, según la noticia, inyectó un poderoso impulso a la transformación global de la industria automotriz. En el apartado de Asuntos Exteriores, una foto: el canciller chino promete mejorar la cooperación educativa y agrícola con Mali. Es una cosa que se lleva aventurando en geopolítica, se lleva comentando durante los últimos años, cómo China está ayudando en gran medida a África con su misión de ampliar su capacidad económica y geopolítica a medio plazo, como posible primera potencia mundial. Y para finalizar, cerremos con algunos artículos de opinión. Por ejemplo, la Unión Europea debería salir de su pensamiento de competencia sistémica hacia China. Comentario: falacia del trabajo forzoso desacreditada por los hechos. China toma medidas concretas para defender el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Comentario: las relaciones entre China y la Unión Europea exigen un enfoque triple en la nueva era. Comentario: iniciativa de la Franja y la Ruta, una década de promoción de los derechos humanos a escala mundial. China se esfuerza por lograr un mayor progreso en materia de derechos humanos. El mundo necesita más intercambios, mayor inclusión y cooperación. Cerramos. Y más allá de lo que cada uno piense, abogamos porque lo dicho en este titular se cumpla. De hecho, en el plano científico suele ocurrir así, que la ciencia se desvincula un poco de lo que sería la política y la geopolítica para avanzar.
Así que, más allá de si se trata de propaganda, infoxicación, quedémonos con que utópicamente esto pudiera cumplirse. Pues bien, el Foro Internacional Imperial Springs 2023, que se celebró en Guangzhou, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, del 3 al 5 de diciembre. Allí el presidente chino, Xi Jinping, envió una carta de felicitación al evento, enfatizando que frente a cambios sin precedentes en el mundo, los tiempos y la historia, la sociedad humana debe unirse, defender el aprendizaje mutuo, la apertura, la inclusión y la cooperación de beneficio mutuo, defender los valores comunes de la humanidad y construir conjuntamente un mundo mejor.